¿Cómo están? Les saluda su tutora en esta tercera semana de hidrología. Vamos a adentrarnos un poquito más a las aguas subterráneas y a la hidrogeología. Aquí ya le incluye un poquito a la geología y de cómo sería esa relación entre ambas. La hidrogeología es la ciencia que estudia específicamente al origen y a la formación de aguas subterráneas, cómo viene, cómo se originan, cómo se forman y por qué permanecen allí. La hidrogeología entonces tiene esa relación entre el agua y el ambiente en el que está instalado. Y esto tiene muchísimo que ver con el ciclo del agua que ya vimos la clase pasada, que es el movimiento, el ciclo del agua, desde que cae a la atmósfera a la Tierra y esto que tiene que volver a la atmósfera y estará la representación del ciclo del agua, que se debe cumplir entonces desde que cae a la atmósfera y luego están los fenómenos de escorrentía, infiltración y demás y tiene que llegar a una zona en donde esto en parte se tiene que evaporar y el resto se infiltra a la tierra y se evapora y se cumple este ciclo. El ciclo hidrogeológico aquí sería el conjunto de los acuíferos que están en un lugar permeable que constituye el ciclo hidrogeológico de una determinada región. Y tienen dos funciones principales. El primero es de acumular grandes cantidades de agua, grandes volúmenes de agua, que esto gracias a la porosidad del suelo o las rocas pueden estar en ese sitio, pueden traspasar a través de la infiltración y se quedan en ese sitio acumulados grandes masas de agua. Y la otra función es de transportar, es decir, que esa agua tiene que servir como un reservorio y esto tiene que tener la capacidad de ir a otros sitios como recarga hacia áreas de recarga. Es decir, que tiene que tener esa capacidad de movimiento de agua también, de fluir. Bueno, y las características, tenemos que saber para esto las características de las aguas subterráneas. El agua que tenemos bajo la tierra tiene ciertas características y una de ellas es la temperatura. Bueno, aquí la temperatura va a variar de acuerdo al agua que nosotros tenemos en la superficie, ya que ahí no hay una influencia térmica de aguas superficiales. Bueno, en un agua situada a aproximadamente 100 metros de profundidad va a poseer una temperatura superior de 2 a 3 grados a otra que se encuentra en un terreno situado 30 metros bajo la superficie. El color también difiere, que por regla general son débiles, salvo cuando están cargados con sales de hierro, porque están en contacto con una gran variedad de rocas que tienen características particulares, que dentro de su composición geológica pueden tener ciertos minerales. Entonces el color varía de acuerdo a eso, de acuerdo a qué tipo de roca se encuentra en ese sitio. El sabor también, que depende de las sales y de los gases en suspensión o en solución también, puede variar a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y el olor, que esto no varía, es inoloro cuando son potables, pero estas aguas también pueden estar contaminadas. Puede ser fétido, eh, como el olor a huevo podrido, que es el hidrógeno sulfurado, que pueden proceder de charcas de descomposición de material orgánico también. Hace poquito yo leí en las noticias que eh, uno de nuestros acuíferos estaba contaminado, que encontraron heces, o sea, restos de heces humanas allí. Quiere decir que se infiltra y que hay ciertas bacterias que están contaminando uno de nuestros acuíferos. Voy a buscar, si encuentro el link, voy a pasar también aquí de esa noticia que fue muy reciente. Entonces, la temperatura varía también de acuerdo a dónde esté. El color, que ya sabemos de acuerdo al mineral que contenga esa roca en ese sitio o ese tipo de suelo que se encuentra allí, va a variar y el sabor también de acuerdo si es que hay agua salada abajo, si es agua dulce, etcétera. Y el olor que va a resultar de esto ya, si es potable, si se puede consumir, no va a tener ningún olor, así como nosotros estamos acostumbrados, pero si es que hay una contaminación en ello, va a tener un olor característico.
Y la composición. La composición va a depender de acuerdo a la constitución de las zonas subterráneas. Pueden estar compuestas de sales que son bastante frecuentes, como el cloruro de sodio que se encuentra en cantidad generalmente aceptable para la alimentación humana. O sea que si hay presencia de eso, nosotros en cierta cantidad toleramos. Y los sulfatos alcalinos que son más raros, el carbonato de calcio, el sulfato de calcio, que es el elemento mineral más importante de las aguas subterráneas. Entonces, el sulfato de calcio es el elemento fundamental de aguas subterráneas porque debido a la composición de la superficie interna de la Tierra. Bueno, ahora en cuanto a la dinámica de las aguas subterráneas, ¿cómo es el movimiento de las aguas subterráneas? Existen tres formas de encontrar el agua en el subsuelo y el nivel freático, que sería el agua gravitacional, la retenida y el agua de constitución. La gravitacional se mueve por la acción de la gravedad entre los poros de los suelos conformando entonces los acuíferos, por ejemplo, manantiales o nacimientos de agua. Esta agua gravitacional del suelo tiene bastante porosidad, por eso permite que se mueva eso de acuerdo a la gravedad. Entonces se absorbe y se queda en ese sitio como manantial o como nacimiento de agua. Quiere decir que el suelo es bastante poroso en ese sitio. El agua retenida que aquí se queda retenida, ¿por qué? Porque hay una fuerza que se opone a la fuerza de la gravedad. Bueno, el agua entonces se retiene en este sitio, ¿por qué? Porque el suelo ya no es lo suficientemente poroso, entonces hay una saturación, no deja pasar el agua y es como un estancamiento de agua, queda en ese sitio. Y por último, el agua de constitución. El agua de constitución es cuando ya forma parte de una estructura y ya no se puede extraer de esa estructura el agua. Por ejemplo, la madera contiene agua, pero nosotros difícilmente podemos extraer el agua de madera. Y el ejemplo que tenemos aquí es de las cerámicas. Sabemos que para hacer una cerámica, un cántaro o una forma, eh, lleva como ingrediente el agua, pero luego se seca, pero su composición es agua siempre, entonces difícilmente se puede eliminar. Inclusive secando ese material a una temperatura elevada no se puede eliminar el agua así tan fácilmente. Entonces de eso se trata el agua de constitución, que forma parte ya del agua de esa estructura. Y las características de las rocas también debemos de conocer para saber un poco el movimiento del agua subterránea. Y primeramente, las rocas deben de tener cierta porosidad, es decir, que tiene que dejar pasar un poquito el agua, por lo menos que mantenga la humedad. Y esto nos indica la cantidad de agua que una roca puede almacenar. La porosidad es elevada en gravas y rocas. Las gravas son, a ver, ¿qué puede ser un ejemplo de grava? Puede ser esa piedrita que se tira encima del suelo. No sé cómo le dicen a eso cuando le tiran la piedrita al suelo, cuando es solamente arena y encima le tiran esa piedrita. Bueno, eso es la grava. Son pequeñas piedritas y al juntar eso hay espacio. Entonces, si le derramamos agua, va a dejar pasar el agua. Entonces, eso es un ejemplo de porosidad entre las rocas, porque son piedras con piedras y entonces al juntarse un montón, si le derramamos agua va a dejar pasar em, el agua, ¿verdad? Entonces, la porosidad de la roca nos va a indicar la cantidad de agua que una roca puede almacenar, o sea, dentro de un sitio cuánto puede haber, de acuerdo a la porosidad, entonces. Y la elevación de esta porosidad es mayor en gravas, que son las piedritas esas, y en ciertas rocas. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es la porosidad, que sería la capacidad de infiltración del agua, la cantidad que pueda pasar. Y la permeabilidad de las rocas. Aquí se da un pequeño ejemplo de los poros que da permeabilidad a la roca. Quiere decir, esta es una piedrita, otra piedrita y hay un espacio, entonces esto deja pasar el agua. Es la facilidad entonces que una roca deja pasar el agua, que va a depender entonces de la existencia de poros, es decir, que tiene que tener estos pequeños espacios, del tamaño, de qué tan chico, de qué tan grande puede ser, y del grado de conexión entre los poros. Tiene que haber una conexión como un pequeño canal, que esto deja pasar al otro y así sucesivamente. Y
También existen rocas que son permeables, es decir, que dejan pasar el agua debido a la existencia de poros que se comunican entre sí, así como vimos anteriormente. Y también hay las impermeables, que estas no dejan pasar el agua debido a que carecen de porosidad o son bastante pequeños esos poros. Y hay varios factores también que hace que se dependa de esto, ¿verdad? Por ejemplo, la pendiente del terreno, si hay una altura o una bajada, que el agua va a descender a gran velocidad y no se va a infiltrar. Si es, por ejemplo, un sitio plano, no vamos a tener esa fluidez, pero si tenemos una altura y una bajada, ahí vamos a tener una fluidez. La vegetación también, las plantas retienen bastante cantidad de agua, ayudando a que la filtración sea mayor. Por eso la vegetación siempre nos ayuda a que la erosión no sea tan intensa, porque retienen el agua. Y la parte climática también. Por ejemplo, cuando hay lluvias torrenciales, hay zonas en que siempre hay una constantes eventos de lluvias y la infiltración es menor, ya que el agua circula a mayor velocidad cuando es torrencial la lluvia. Pero en climas secos o cálidos, la infiltración es menor, ya que el agua de la lluvia se evapora rápidamente porque hace demasiado calor todo el tiempo, entonces el agua que cae enseguida se evapora porque hay demasiada temperatura alrededor. Y los métodos de prospección del agua también, cuando hay un trabajo de investigación que permite localizar un acuífero donde se puede tener calidad de agua para consumo, por ejemplo. Hay métodos entonces de búsqueda y de análisis de esa agua para ver si es que qué fin le podemos dar a eso. Y vamos a ver estos métodos, que es el método geológico, que se consulta la categoría geológica de la zona. Entonces, aquí se hacen unos pequeños estudios rocosos, o sea, de las rocas, así como la característica estructural. Y la otra es geofísica, que aquí la geofísica ya tenemos que analizar las propiedades físicas de las rocas a través de un método eléctrico, que aquí mide la variación de la resistividad de diferentes rocas en la profundidad. Hay un aparatito que hace eso y el gravímetro, que aquí estudia las anomalías de la gravedad de la superficie. Entonces, si hay zonas muy compactas o impermeables, puede detectar esto. Y electromagnético, que son para prospecciones en donde no es necesario llegar a profundidades. Entonces aquí ya es mucho más fácil encontrar un acuífero así reciente, o sea, lo más próximo. Y esto es una problemática, la contaminación de aguas subterráneas, que así como les dije que se encontró hace poquito y voy a tratar de encontrar el link para poder pasarles también. Se pueden determinar esos focos de contaminación, por ejemplo, si es cerca de la superficie o si es debajo de la superficie. Si es cerca de la superficie, es la parte municipal, o sea, el municipio de cómo va distribuyendo la basura, la parte industrial de los desechos, la parte agrícola, que puede ser por fertilizantes, derrames químicos, etcétera. Y nosotros individualmente, ¿verdad? Con lo que usamos caseramente en la casa, detergentes, limpiadores, pinturas, etcétera. Y por debajo de la superficie del suelo sabemos que los basureros se infiltran y esto puede llegar hasta, hasta las aguas subterráneas, de tuberías también, de tanques, de pozos que son construidos inadecuadamente. Entonces, estos son los pequeños ejemplos de cómo la contaminación puede ser potencial al agua subterránea y puede dañarnos de acuerdo a si es que es consumible el agua, puede dañar debido a que no podemos utilizarlo. Bueno, y esto fue todo como una generalidad de cómo la geología puede ser tan llevadero con el agua, con la hidrología. Depende bastante de ello y están en conjunto siempre.